Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hermanos de este hermoso planeta. Soy Saint Germain. Como todos saben, o al menos, espero que muchos sepan, he estado muy preocupado y ocupado con la transición de este planeta. Modificar una egrégora entera de energía negativa, que es la suma de otras grandes egrégoras negativas, no es una función fácil, porque es como si a cada momento mi llama violeta quemara estas egrégoras y tú, como en un paso mágico, levántala de nuevo. Ha sido un trabajo muy difícil, pero nunca me rendiré, nunca abandonaré esta misión. Y llegará el día en que destruiré estas egrégoras negativas y ya no serán creadas. Esto no es visión, esto no es utopía, es la verdad más pura y un sentimiento que tendrás en un tiempo. La llama violeta transmuta las energías de baja vibración en amor y luz. Para que este planeta evolucione hacia la quinta dimensión, estos egora negativos deben ser transmutados para que la energía positiva que emana de ustedes alcance los niveles necesarios para la ascensión, porque todo es un equilibrio. Si las energías más negativas superan a las positivas, la energía en su conjunto cae y eso ya no podemos permitir en este momento. Es cierto que las energías de la quinta dimensión que llegan del gran sol central, también están actuando en estas egrégoras, las están debilitando. Es como si pudieras ver grandes globos, y que cada uno que emana un sentimiento similar al de egrégora, alimenta este globo, y crece infinitamente. La luz solar central está marchitando estos globos, quitándoles la capacidad que tienen para expandirse, de esta manera, concentrando la energía negativa al centro de estos globos. Lo llamo globos para que lo entiendas, por supuesto que no es así. Y al condensar toda la energía negativa, entra mi actuación, que es transmutarlos en amor y luz. Pero como dije, es un trabajo continuo, porque en el mismo momento en que destruyo estos egoras con la llama violeta, regresan. Nada les impide seguir pensando, hablando, actuando, sintiendo, con energías negativas. Les digo a cada uno de ustedes que no hay ningún ser en este planeta que no contribuya a estas egoras. Por mucho que intentes mantenerte equilibrado, preparado para la ascensión, atento a todo, siempre hablas, piensas y actúas en algún momento de manera inadecuada, expandiendo cada vez más estas egoras. Entonces es hora de que actuemos juntos. Usted también es corresponsable de todo este proceso. Así que los invito a un nuevo viaje, que voy a llamar el viaje de la llama violeta. Este viaje consistirá en una serie de ejercicios, una serie de meditaciones, algunas reuniones, donde estaré codo a codo con ustedes, guiándolos y enseñándoles a vibrar solo luz. Para que tú también aprendas a no emanar más estas energías negativas que aún emanan. No dejes que tus egos te engañen, pensando que ya eres perfecto. Porque como dije, nadie en la faz de este planeta vibra solo energías positivas. Nadie. Así que no te equivoques, no pienses que eres perfecto todavía, y les digo que incluso después de todo este viaje, todavía les tomará tiempo aprender, internalizar y dejar de emanar energías negativas. Sus almas no nacen ahora. Muchos de ustedes tienen almas extremadamente viejas y viejas en este universo. Y se han acomodado, se han acostumbrado, han aprendido a ser como son. Y este cambio no es fácil y tampoco es simple, es como arrancar, literalmente lo que dice la palabra, arrancar de tu interior tales sentimientos. Y duele, literalmente duele, tanto en el cuerpo físico como en sus mentes. Pero espero que cada uno de ustedes esté listo para tomar estas acciones, para quitar todos estos sentimientos, costumbres, hábitos, formas de hablar y pensar que están allí. Y eso solo te hace retrasar tus caminatas. Es todo, nadie está obligado a participar. Ahora digo esto, todos son opciones. Y para aquellos que eligen participar, no lo vean como otra herramienta para practicar.
Ya estoy agotado. No puedo soportarlo más. Para aquellos que piensan de esta manera, les pido, no lo hagan, porque realmente será solo otra herramienta, no cambiarán y no transmutarán nada. Caminar a la quinta dimensión, elevarse a la quinta dimensión, no es fácil. Si crees que es fácil, entonces estás en el camino equivocado. Se necesita mucha entrega, mucha creencia y mucho trabajo, mucho trabajo. Así que para aquellos que eligen entrar en este viaje, es cumplirlo con amor, con alegría, con gratitud por más esta posibilidad de manera efectiva, si se ponen en el camino. Porque si lo haces, cualquier día, sin gratitud, sin amor, todo será calmado, todo será eliminado. Entonces date cuenta de que no es fácil hacer este viaje. No es simplemente orar, hacer meditación, repetir palabras y listo, misión cumplida. No es así. Cada uno de ustedes tendrá que tener la conciencia, la creencia de que en ese momento, cuando están haciendo lo que han sido guiados, están dando otro paso, están haciendo que su caminar se acelere. Entonces, ¿quién lo ve como una carga, como algo agotador, algo que nunca terminará? Te sugiero y te aconsejo que no empieces, porque no servirá de nada. Verás cada ejercicio como aburrido, y eso no te traerá nada a volver. Todo estará documentado. Puedes empezar cuando quieras, no tendrás que seguir todos al mismo ritmo. Ahora ha comenzado, no puedes interrumpir, no puedes saltarte un día. Porque si alguna vez lo olvidas, vas a tener que empezar de nuevo. Te hago una pregunta, ¿te olvidas de comer todos los días? Te despiertas por la mañana, la gran mayoría se alimenta. Algunos deciden no comer, pero es una decisión, pero saben que tendrían que alimentarse, y los que alimentan, ¿alguna vez olvidan? No creo. Así que haz lo que tengas que hacer para recordar, porque si fallas un solo día, vas a tener que empezar de nuevo. No quiere decir que esto sea un poco absurdo, yo diría que en ciertos puntos de la caminata, puedes ir más allá si fallas, volver a ese punto. Porque ya han logrado un grado de compromiso que lo justifica. Pero no al principio, y nadie sabrá dónde está ese punto de fundación. Tendrás algunos puntos de fundamento, en caso de que se te olvide algún día, puedes volver a estos puntos, no más para el principio. Pero eso no sucederá hasta después de un tiempo, así que cualquiera que realmente quiera aprender, evolucionar, encontrará su camino. No puedes fallar, fallas, tienes que comenzar todo desde el principio, excepto cuando señalo ese punto. Así que no te bases en fechas. Cada uno de ustedes comenzará cuando quiera. Presta atención a lo que se dice aquí. Escucha el video varias veces para no preguntar más tarde. Cada uno comenzará a su hora, no tiene fecha establecida. El hito, la fundación será después de un tiempo dentro del viaje, no de sus viajes. Tendrás que seguir la caminata hasta el punto de la súplica, para que puedas, si lo olvidas, volver allí. No importa si comenzaste mañana, dentro de un año, dentro de 2 años. Cada uno de ustedes tendrá el tiempo, es la decisión de cada uno. Seguir este viaje, si es posible, repetiré, si es posible, tener una piedra violeta, un cristal, una drusa, como quieras, a tu lado a la hora de los ejercicios. Si es posible. No es obligatorio. No será difícil cumplir el viaje, serán ejercicios simples, fáciles de realizar y las meditaciones no serán diarias. Así que es suficiente que cada uno de ustedes siga la secuencia publicada. Eso es todo, eso es todo. Cada uno comenzará cuando tu corazón te lo pida. Simplemente siga la secuencia, no te pierdas. Aprende el día que empezaste y cumple a partir de ahí. Cada uno debe tener su control, en qué parte del viaje se encuentra, entiendan eso. No voy a exigir que todos comiencen el mismo día, eso no es respetar el libre albedrío. Cada uno comenzará cuando quieras.
Luego controla tu secuencia, cada uno de ustedes. Y les diré una cosa más, no traten de engañarnos. Porque como siempre decimos, nadie estará tomando notas si realmente lo hiciste o dejaste de hacerlo. Ahora tu yo superior sí, estará allí observando y sabiendo exactamente cómo estás en la caminata. Así que si saltas, si lo haces sin fe, no servirá de nada. Será mejor que te detengas, porque si no hay compromiso, si no hay fe, si no hay voluntad de cambiar, no pasará nada. Solo te estás engañando a ti mismo, así que es una lección. No es obligatorio, haz quien quieras. Ahora quien elige hacer, quien lo hace con compromiso, con fe y con voluntad de cambiar. Porque tampoco hará nada, para que sigas el viaje y continúes caminando mal, también se engañarán a sí mismos. Espero sinceramente que escuchen este llamado. Es más una ayuda, y ahí es donde trabajaremos juntos para eliminar estos itoúns. No pienses que son pocos, o que no tienen la fuerza. Ave. Así que caminemos juntos, en un propósito, en una manera, hacia la quinta dimensión. Pide mi ayuda en cualquier momento. No creo que vaya a haber muchas dudas, pero vamos a tener reuniones para ayudarte a sacar tus dudas, solo espera. Todo será ensamblado y explicado, y sabrás cuándo comenzará este viaje. Manténgase atento y tome sus decisiones. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.